Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de esta semana analizamos la política comercial de la Unión Europea durante esta legislatura, en que se ha hablado mucho de los pactos con los países de Mercosur, con México, con Chile. Ha habido avances, se puede hablar en términos de éxito o de fracaso. Lo analizamos con las eurodiputadas Inma Rodríguez Piñero del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida, Inma. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y con Ana Collado del Partido Popular Europeo. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias y además por primera vez. Muchas gracias a las dos. En la pasada legislatura hubo un importante impulso comercial en la Unión Europea, pero no podemos hablar quizás de lo mismo de la actual. Apenas ha habido avances de calado. Se ha adoptado el acuerdo de modernización con Chile, el pacto con Nueva Zelanda, pero esta legislatura han sido menos prioritarios los pactos comerciales, Inma. A ver, yo creo que el balance global de lo conseguido en materia de política comercial es muy positivo, porque la política comercial no es solo acuerdos comerciales, sino también todos los instrumentos de defensa comercial para ayudar a que nuestras empresas compitan en igualdad de condiciones con terceros países. Y en esta legislatura, además del acuerdo con Nueva Zelanda y con Chile, también se ha conseguido un acuerdo importantísimo de facilitación de inversiones con Angola y con Kenia, que yo creo que estos dos acuerdos de inversiones y en el continente africano tienen un impacto impresionante, ¿no? Es verdad que no se ha conseguido terminar el acuerdo de modernización de México y el de Mercosur, que supongo que luego hablaremos. Pero yo quiero poner en valor todos los instrumentos de defensa comercial que se han aprobado. El control de inversiones extranjeras, el instrumento de contratación pública internacional, el instrumento de control de subvenciones, el instrumento de seguridad económica y de anticoerción. Son instrumentos que no disponíamos de ellos o los que había eran muy desfasados respecto a los nuevos desafíos que tenemos y que se han puesto, se han actualizado, y yo creo que lo que hace falta es seguir en esta dirección y que sean más ágiles y más eficaces para que nuestra industria no se sienta desprotegida ante la competencia desleal. Justamente Inma hacía mención al pacto con Mercosur. Ana, en 2019 se cerró este pacto entre la Unión Europea y Mercosur, pero han pasado 5 años prácticamente y entre el malestar del Parlamento Europeo, pero sobre todo de Francia, los cambios políticos en varios países de América Latina, ha sido al final imposible ratificarlo. ¿Es momento de caer en la evidencia de que no va a poder salir adelante este pacto, Ana? No, para nada. Yo lo que creo es que lo que tenemos es que mirar qué ha pasado en los 5 años estos para que no haya sido posible. Al final, 5 años se dice pronto, pero en 5 años pasan muchísimas cosas. Nos pasan a nosotros. Yo hace 5 años tenía la mitad de hijos de los que tengo hoy, pero le pasan al mundo. Al mundo le han pasado pues una pandemia mundial y también le ha pasado recientemente a Europa una guerra en sus puertas por primera vez en este siglo, ¿no? Eso tiene consecuencias directas sobre todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Hemos evidenciado las dificultades que ha traído consigo en términos de logística mundial la pandemia, pero también hemos evidenciado algunas debilidades evidentes como la dependencia excesiva del cereal en el caso de Ucrania y su consecuente respuesta en términos de precios y en términos de carestía de algunos productos concretos a propósito de esta guerra, y también hemos evidenciado por la parte de Rusia nuestra dependencia energética, que también lleva aparejada ese aumento de inflación, de costes de producción y demás, y yo creo que todo eso nos ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos que dábamos por sentado o que, no en esta legislatura, sino en legislaturas anteriores, ya pues no se habían convertido en un problema para Europa. Ahora tenemos que ser conscientes del rol en la geopolítica mundial que jugamos como continente, que jugamos como Unión, y hemos de redefinir nuestras prioridades en el marco de estas evidencias de los acontecimientos más recientes. No creo que debamos renunciar a tener esos acuerdos, lo que creo es que tenemos que hacerlos con estas nuevas circunstancias y siempre, por supuesto, del lado de los sectores productivos, no con ellos enfrente. ¿No podemos dar por enterrado Mercosur? No, ni podemos ni debemos. No debemos. Es que la Unión Europea y Mercosur representamos conjuntamente 750 millones de personas y la tercera parte de los votos en Naciones Unidas y una cuarta parte del PIB global. Y si somos capaces de cerrar el acuerdo, lo que estamos dando al mundo es una señal de que, lejos de utilizar el comercio como un arma y como un elemento de confrontación,
somos capaces de llegar a acuerdos entre regiones, además, que compartimos principios y valores de defensa de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho. Y eso, en un mundo en el que se está fragmentando tantos entre Estados Unidos y China, esa bipolarización, es fundamental que haya una alternativa que ponga de manifiesto la importancia de la Unión Europea con socios afines. Y desde luego para Latinoamérica sería fundamental este acuerdo, porque apuesta por la integración regional, y Latinoamérica necesita recorrer ese camino para salir más fortalecida, porque Latinoamérica tiene que recuperar capacidad de crecimiento, y el comercio bien regulado es un instrumento muy eficaz para crecer, y así se ha demostrado a lo largo de la historia, para reducir la inflación, y así se ha demostrado a lo largo de la historia, y algo muy importante, sin incrementar el gasto público, sin afectar negativamente a las cuentas públicas. Al contrario, al generar más ingresos se generan más impuestos y tiene un efecto positivo sobre las cuentas públicas. Por tanto, no podemos renunciar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la geopolítica, como ya he señalado, que estoy totalmente de acuerdo. Precisamente hablaremos un poco más adelante sobre esta cuestión, pero también me gustaría preguntar un poco la cara B de los pactos comerciales, ¿no? Han sido muy criticados últimamente, especialmente por el sector agrícola. Sienten que este tipo de pactos no les favorecen, que entren productos agrícolas con, además de países que a lo mejor tienen exigencias diferentes a las que les exigen a los agricultores aquí. ¿Puede haber un equilibrio entre tener una economía abierta sin repercutir a ciertos sectores, Ana? Bueno, yo creo que es que ese equilibrio pasa por lo que todo el mundo entiende, el sentido común. No tiene ningún sentido que nosotros exijamos una serie de requisitos de producción muy exigentes para la producción, para las cuestiones fitosanitarias, para la protección del medio ambiente, y luego a la vez tengamos nuestras puertas abiertas vía este tipo de acuerdos a productos que no siguen al menos ese tipo de requisitos. Ahí es donde nuestro sector primario se levanta y dice: oigan, es que me están a mí poniendo palos en las ruedas, me están a mí dificultando el poder hacer esa competencia que es tan sana en términos de competencia leal, ¿no? Porque podríamos considerar que haríamos esa competencia desleal. Ahí es donde hemos de ser honestos con los ciudadanos y tenemos que revisar algunos de nuestras propias normas o de nuestros propios acuerdos alcanzados en el último tiempo, porque a lo mejor hemos ido demasiado lejos con algunas cosas o demasiado rápido, y al final todo esto, que está muy bien proteger el medio ambiente, por supuesto, pero nuestro sector primario son quienes más conscientes son de esa necesaria protección, ¿no? Al final creo que hemos de conseguir ese equilibrio, empezando por, como digo, el sentido común, por ser honestos con los ciudadanos y por, sin cerrar las puertas, que no tiene ninguna lógica, hacerlo con ese mismo tipo de garantías, ¿no? Para que todos podamos contribuir a la defensa del medio ambiente, pero sin perder esa soberanía alimentaria, sin perder esa necesaria independencia de otros bloques externos a la propia Unión. Inma, ¿es demasiado alto el coste de los pactos para algunos sectores? A ver, yo creo que, primero, entendimiento total a la situación de reacción en contra del sector primario, porque se han acumulado muchas cosas, pero yo creo que no se puede poner el foco exclusivamente en los acuerdos comerciales, ni mucho menos, porque la principal responsabilidad de que se quejen con toda la razón y con toda la legitimidad el sector primario de la situación que viven es la ley de la cadena alimentaria. O sea, la poca rentabilidad que tiene el productor por el trabajo que realiza, el poco valor que se le da a lo que hacen. Si no tuviéramos sector primario, nadie podríamos estar aquí, porque sin alimentarlos ninguno viviría. Y la verdad es que si uno compara el precio que percibe el productor por su trabajo y por su producción y el que pagamos los consumidores por los productos, hay una diferencia abismal. Por ejemplo, el tomate. El productor percibe de media por un kilo de tomate 50 céntimos. Si tú vas hoy al mercado, por lo menos en Valencia, a comprar tomates, por menos de 5 euros el kilo no encuentras ninguno. Entre medios ha habido alguien que se ha forrado. Son los grandes distribuidores. Entonces, hay que actuar ahí sin lugar a dudas. Tienen razón en todo el problema de la burocracia. Y de hecho, qué poco ha tardado la Comisión en simplificar trámites a la vista de las quejas. Se tenía que haber hecho antes. Es fundamental
antes de regular, hablar con los sectores implicados, afectados y ver la mejor regulación con el menor coste administrativo posible, que siempre se puede encontrar. Y respecto a la pregunta concreta con el sector agrario, a ver, eso depende de cada acuerdo y de cuáles sean los productos sensibles en cada acuerdo. En el caso de Mercosur había una gran sensibilidad, todavía existe una gran sensibilidad, por eso es verdad lo que decías de Francia, ¿no? Por el sector ganadero. Pero lo que se le concede a la región de Mercosur de importación de ternera en Europa representa el 1,2% de lo que consumimos. Y además es un producto de alta calidad donde el que nosotros consumimos, donde la capacidad de producción es más pequeña de lo que nosotros somos capaces de producir. Entonces yo creo que con los acuerdos comerciales hay que hacer dos cosas. Uno, explicarlo muy bien al sector lo que se está negociando, cuándo se está negociando. Dos, tener en cuenta sus planteamientos y sus reivindicaciones. Y tres, en aquellos productos sensibles que los va a ver siempre que hagas un acuerdo con terceros países cuya producción agraria o ganadera sea similar a la que podemos tener en Europa. Lo que tienes es que establecer mecanismos de salvaguarda muy eficaces, pero no puedes dejar de realizar acuerdos comerciales que son ampliamente beneficiosos. Antes, Inma, hacías mención un poco al impacto también positivo que puede tener para ciertos países, en el caso, por ejemplo, de Mercosur, los acuerdos comerciales, pero algunos países, por ejemplo, Brasil, ha criticado que el impacto en algunos países es menor para ellos que para la Unión Europea. Nos queda muy poco tiempo, Ana, pero ¿qué piensas? Sí, no, en realidad toda la razón. Al final estos pactos son muy complejos, abarcan distintos productos, como bien decía Inma, y distintos sectores, y de nuevo la responsabilidad de los políticos es ser honestos y trabajar de la mano de todos los sectores en concreto con sus peculiaridades. En el caso de los países de la Unión Europea también tenemos que hacer una autorreflexión de poner en valor nuestro propio mercado común, que acaba de cumplir 30 años el año pasado, como una herramienta de competitividad hacia adentro, que luego tenemos que saber vender y saber exportar también sus beneficios hacia afuera. Lo que no es tampoco de recibo es que haya determinados líderes de algunos gobiernos de Estados miembros que salgan en contra, por ejemplo, del campo español con determinados productos y luego después quieran poner ese foco sobre los acuerdos con el exterior. O sea, debemos de ser, como decía antes, tenemos que aplicar el sentido común, pero a la vez hemos de ser coherentes con nuestras opiniones. Tenemos que actuar como Unión Europea porque esa es la única manera en la que podemos ser verdaderamente competitivos como bloque comercial, en este caso, en este mundo, ¿no?, tan complejo. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Lo siento, Ana, Inma, gracias a las dos por vuestro tiempo y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.